Bienvenidos a Africanismo en el Portal. El espacio para analizar y, para profundizar en las múltiples perspectivas de nuestra fe. Hoy vamos a tocar un tema que genera mucha conversación, un tema delicado y de profunda relevancia en nuestra comunidad. La iniciación de personas homosexuales en el sacerdocio de Ifá, lo que conocemos como Itefá. Exacto. Y para centrar la conversación, la pregunta que nos va a guiar es la siguiente. ¿Debe la tradición oral, esa costumbre ancestral que llamamos Isese, tener más peso que la ausencia de una prohibición escrita en los textos sagrados, los Odú de Ifá, para decidir sobre este asunto? A lo largo de nuestra charla, mi punto va a ser que la tradición viva, la práctica que se observa día a día en Nigeria, que es, la cuna de nuestra fe, es la guía principal que debemos seguir. Es nuestro faro. Yo por mi parte voy a sostener que si no existe una prohibición explícita y clara en los Odú, entonces no tenemos una base religiosa sólida para justificar esa exclusión. Todo lo demás corre el riesgo de ser interpretación cultural. Mira, para mí todo se reduce a un principio fundamental. La validez de Ifá no descansa únicamente en lo que está escrito en un papel o en un libro. El concepto de Isese, que es este profundo respeto por las tradiciones de nuestros ancestros, es una fuente de autoridad tan legítima como el propio Odú. Fíjate, en Nigeria hay cientos de acciones y decisiones dentro de la práctica de Ifá que no vas a encontrar textualmente en un verso. Pensemos, por ejemplo, en ciertos detalles de cómo se consagra un iquín o cómo se prepara un osañín. Muchos de esos procedimientos no están detallados, pero se transmiten de maestro a aprendiz, de generación en generación. Ese es el corazón de Isese. Y mi experiencia directa, desde que comencé a viajar a África en el año 2001, es contundente. Jamás en todos estos años y en múltiples comunidades he visto a un babalao que sea abiertamente homosexual, ni he presenciado o escuchado de una iniciación de un hombre homosexual en Itefán. Y esto no lo digo como una opinión, sino como la constatación de una práctica milenaria que se sostiene en la cuna de Ifá y que, por lo tanto, debe ser respetada como parte integral de nuestra fe. Entonces, eso nos lleva a la pregunta fundamental que muchos se hacen. Si Olodumare o Ifá lo prohíben, ¿por qué no está en el texto sagrado que nos dejaron? Mi argumento parte justamente de ahí. A ver, el pilar de cualquier regla religiosa, sobre todo una de exclusión, debe encontrarse en sus textos sagrados. Si no hay una base textual, corremos el enorme riesgo de elevar una costumbre cultural, quizás hasta un prejuicio, a la categoría de mandato divino. La propia fuente que estamos analizando hoy admite, y cito, que no existe de forma explícita en ningún Odú conocido de Ifá una prohibición que impide iniciar una persona por el hecho de ser homosexual. Para mí, este es el punto de partida y el más crucial de todos. Por eso cuando alguien pregunta, ¿y eso en qué signo de Ifá aparece?, no es una burla, ni una señal de ignorancia. Al contrario, es la pregunta teológica más legítima y yo diría necesaria que podemos hacer para separar la doctrina religiosa de las normas sociales de una cultura específica en un momento específico de su historia. Veo por qué pones tanto énfasis en el texto, pero creo que esa visión, muy común en el Ifá que se practica en Occidente, tiene un problema de fondo. Se ha generado la idea de que todo, absolutamente todo, tiene que estar codificado en un Odú para ser válido. Y eso es una incomprensión de cómo funciona nuestra tradición. Isese no es simplemente costumbre en un sentido vago, es la autoridad viva de la tradición. Es la cadena ininterrumpida de práctica y conocimiento que nos conecta directamente con los ancestros. Descartarla porque no se encuentra en un libro es, desde mi punto de vista, un error fundamental. Es como quitarle a Ifá una de sus dos piernas. Lo dejamos cojo, sin una de sus fuentes de legitimidad más importantes. Tu punto sobre ICS es el argumento más fuerte de tu posición y lo respeto. Es la columna vertebral de la tradición. Sin embargo, esa misma fortaleza es su debilidad cuando se enfrenta a una pregunta de justicia. Debemos ser críticos y preguntarnos, ¿esa tradición es inmutable y de origen divino? ¿O puede estar influenciada por prejuicios culturales de una época? La Escritura, aunque no lo contenga todo, nos ofrece una base más objetiva y universal.
Nos protege de perpetuar discriminaciones que quizás no tienen su origen en la voluntad de Olodumare, sino en tabúes sociales. La gran pregunta aquí es, ¿cómo distinguimos una tradición ancestral sagrada de un prejuicio cultural que se ha solidificado con el tiempo? El texto nos da un ancla para hacer esa distinción. Pero es que esa ancla textual nos deja flotando en el aire cuando la práctica en el mundo real es tan clara. La cadena ininterrumpida de linaje y la comunidad de mayores son el filtro. No es la decisión arbitraria de una persona, es el consenso sostenido de generaciones. Si un linaje entero durante siglos no ha hecho algo, ¿no es eso una forma de autoridad tan válida como un verso escrito? Ignorar el peso de la práctica es como leer un manual de natación sin meterse nunca en el agua, y creer que por eso ya sabes nadar. Entiendo el argumento, pero esa comunidad de mayores también es producto de su tiempo y su cultura. ¿Son infalibles? La historia de muchas religiones está llena de ejemplos de tradiciones que se defendieron como sagradas y que hoy vemos como errores basados en prejuicios culturales. El texto al menos nos da una base común que trasciende las opiniones de un grupo en un momento dado. Es un punto de referencia más estable. Por eso insisto en que sin una base en el Odú, estamos en un terreno muy resbaladizo. Bueno, entonces volvamos a la evidencia empírica, que es abrumadora. Mi punto sobre la práctica en Nigeria no es una anécdota personal, es la observación consistente a lo largo de décadas y por parte de muchísimos sacerdotes que han viajado y estudiado allá, de una ausencia total de babalaos abiertamente homosexuales y de sus iniciaciones. Esto no es una casualidad. Es un patrón que refleja una norma tradicional profunda y arraigada. No es algo que se decidió ayer, es el resultado de una práctica milenaria. Ignorar ese peso, esa realidad tangible, en favor de una ausencia en el texto, me parece que es cerrar los ojos a cómo funciona realmente Ifá en su lugar de origen. Entiendo que la evidencia empírica que presentas desde Nigeria parece contundente, pero yo creo que la interpretamos de forma muy diferente. Para mí, una observación, incluso si es extensa y compartida, no constituye una ley religiosa universal. La ausencia de algo no prueba una prohibición divina, simplemente refleja la norma social y cultural de ese lugar. Es decir, que no ocurre en Nigeria nos dice que culturalmente no es aceptado o no sucede allí. Pero Ifá ha demostrado a lo largo de su historia una capacidad increíble para adaptarse a nuevos contextos. Si me permites, ¿estamos hablando de una ausencia o de una prohibición activa? Porque no es lo mismo. Es una excelente pregunta. Y mi punto es que, al no haber texto, solo podemos constatar una ausencia en la práctica, que interpreto como un reflejo cultural. Y frente a eso vemos que en otros lugares, como en Cuba o en Occidente, la realidad social es diferente y la práctica religiosa está respondiendo a ello. ¿No podría ser que Ifá, fiel a su naturaleza dinámica, se esté adaptando a nuevas realidades sociales, en lugar de estar siendo corrompido? La historia nos muestra que Ifá siempre ha dialogado con las culturas a las que llega. Llamarlo adaptabilidad suena muy progresista. Pero ¿dónde trazamos la línea entre adaptación y ruptura? Hay principios fundamentales. Si la práctica en la cuna de la tradición es unánime y consistente en un punto tan importante, ignorarlo no es adaptar, es potencialmente crear algo nuevo y llamarlo Ifá. Corremos el riesgo de diluir la tradición hasta que sea irreconocible simplemente para acomodarla a las sensibilidades modernas de Occidente. ¿Es eso lo que queremos? No se trata de diluir, sino de discernir lo esencial de lo accesorio, y para eso el texto es la mejor herramienta. Pero veo que esto nos lleva a otro punto ineludible. Sí, porque no podemos analizar la situación en Occidente sin observar el contexto histórico y económico. Incluso en la vieja guardia del Ifá cubano, esto era un tabú. No es una invención del tradicionalismo nigeriano. La pregunta clave es, ¿qué cambió? El material que analizamos sugiere una coincidencia que, por lo menos, es sospechosa. El cambio parece acelerarse con la llegada de los dólares, con la expansión internacional de Ifá. Esto plantea una duda legítima y muy seria sobre si estas nuevas iniciaciones responden a una profunda evolución teológica o más bien a incentivos económicos que llevan a algunos a romper con una tradición consolidada por simple conveniencia. Lamento disentir,
pero creo que el argumento económico es una forma de descalificar la posición contraria sin abordar el fondo teológico. ¿Es una interpretación posible? Sí, pero permíteme ofrecerte otra. Quizás los sacerdotes que hoy inician homosexuales no lo hacen por dinero, sino por un acto de profunda integridad religiosa. Quizás, al estudiar los odús de manera exhaustiva y no encontrar un solo fundamento para la prohibición, actúan en conciencia y deciden que su deber es eliminar un tabú que consideran cultural y no esencial a la doctrina de Ifá. Es una decisión valiente si lo ves desde esa perspectiva. Pero no podemos ignorar la cronología de los hechos. ¿Por qué esta ola de integridad religiosa surge con tanta fuerza precisamente cuando el Ifá occidental comienza a tener más poder adquisitivo y demanda? La correlación es, como mínimo, llamativa y merece un análisis más escéptico. A veces, las revelaciones teológicas coinciden de manera muy conveniente con las oportunidades de mercado. No digo que sea siempre el caso, pero es un factor que no podemos obviar en el análisis. La correlación no implica causalidad, podría argumentarse justo lo contrario. Quizás una mayor independencia económica también permite a los sacerdotes actuar con más libertad de conciencia sin temer la desaprobación de una vieja guardia que quizás defendía más un tabú social que un mandato divino. El argumento económico es una espada de doble filo. Podría usarse para acusar a quienes mantienen la tradición de hacerlo para preservar su propio estatus o poder. Al final, nos distrae de la pregunta central que sigue sin respuesta en tu argumento. ¿Dónde está la prohibición religiosa en la palabra de Ifá? Sin eso, el resto son especulaciones sobre las motivaciones de las personas. En resumen, y para ir cerrando mi idea, mi posición es que la práctica religiosa no puede ni debe divorciarse de su contexto tradicional. Más allá de lo que los textos omiten, la costumbre milenaria y la práctica ancestral observada directamente en Nigeria y validada por el principio de ICC, nos indican de manera consistente y abrumadora que estas iniciaciones no se realizan. La falta de una prohibición escrita no invalida el peso y la autoridad de una tradición viva, respirada y practicada cada día. Por mi parte, concluyo que en ausencia de una prohibición clara y explícita en los sagrados Odú de Ifá, excluir a personas basándose en su orientación sexual carece de un fundamento teológico sólido. Hacerlo corre el riesgo de ser una imposición cultural, de confundir las normas sociales de un lugar y una época con un mandato divino eterno. La pregunta sobre la base textual de nuestras reglas y prohibiciones debe seguir siendo el punto central de nuestro discernimiento como sacerdotes responsables de transmitir la palabra de Ifá. Este es sin duda un diálogo complejo. Se nota la tensión entre la autoridad de la tradición oral, que es el cuerpo de la fe, y la autoridad de la escritura, que es su esqueleto. Ambas son necesarias. Ciertamente no hay respuestas sencillas, y esta conversación solo demuestra la necesidad de una reflexión continua, honesta y profunda sobre la naturaleza de nuestra fe y cómo la practicamos en este mundo contemporáneo, que nos presenta desafíos que nuestros ancestros quizás no imaginaron. Gracias por acompañarnos en Africanismo en el Portal. Los invitamos a continuar explorando este y otros temas de nuestra rica tradición. Para más información, análisis y recursos, visite nuestro sitio web en portalafricanista.com.ar. Y no olviden descargar la aplicación de Orishas FM para mantenerse conectados con la comunidad.